Muy buenos días para todos, continuando con el curso de física en la parte de movimiento circular uniforme. Esta vez vamos a ver unos ejemplos cuando ya estamos involucrando términos como desplazamiento angular, velocidad angular y que de pronto las velocidades o las aceleraciones que tenemos dentro del ejercicio pueden ir variando y se debe hacer un análisis diferente de pronto al que vimos en la aceleración centrípeta en los videos anteriores. Vamos entonces a mirar cuáles son las fórmulas o ecuaciones que vamos a usar para este tipo de ejercicios. Bueno, aquí tenemos entonces las fórmulas que se usan. En primera instancia nos dan una fórmula nueva para la aceleración centrípeta, que ya tenemos nosotros entonces aquí en la parte rojita especificada cada uno de estos variables que tenemos nosotros acá. Entonces tenemos una fórmula de aceleración centrípeta que involucra la W, que vendría siendo la velocidad angular, por el radio. Y adicional también tenemos otra formulita que nos dan para hallar la velocidad angular, que sería 2pi por la frecuencia. En esta ocasión entonces la aceleración centrípeta la medimos en metros sobre segundo, que es dentro del sistema internacional normal. Ya lo que es velocidad angular se mide en radianes sobre segundo, porque recuerden que nosotros estamos dentro de un círculo. Ese círculo, cuando nosotros vamos a medir, medimos el desplazamiento es de forma circular y eso genera unos ángulos. Recuerden que los ángulos también se pueden medir en radianes y los radianes son la medida de desplazamiento que se usa en un movimiento circular. Entonces, por eso, cuando vamos a medir velocidad angular, que es la que se hace en un círculo, entonces nos queda en radianes sobre segundo. Ahí entonces nos dan otra formulita que es 2pi sobre f, que es la frecuencia, que la medimos en revoluciones por segundo, o hertz, que es cuántas veces es capaz de girar en un segundo la partícula que estemos analizando. Tenemos entonces también fórmulas para la velocidad angular final, que sería igual entonces a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo, como lo podemos ver ahí. Si se fijan, estas formulitas, todas las de aquí, son muy parecidas a las que nosotros vemos en movimiento uniforme rectilíneo, simplemente que se cambian las variables por las formas angulares, que son las de el movimiento circular. Claro, aquí es tener en cuenta cuáles son las medidas, que entonces la velocidad la medimos en radianes sobre segundo, tanto la inicial como la final. La aceleración angular entonces ya la mediríamos en radianes sobre segundo cuadrado. El tiempo sí sigue estando en segundos. Vamos más para acá. Aquí ya entonces el desplazamiento no va a ser x, sino teta. Entonces el desplazamiento, como es la medida en los círculos, el desplazamiento se mide en radianes solamente. Y ahí ya tendríamos nosotros en realidad todas las ecuaciones o las variables explicadas. Ya nosotros entonces, a medida que vayamos haciendo ejercicios, miramos cuáles de estas ecuaciones o formulitas nos van sirviendo para nosotros realizar los cálculos. Cabe también mencionar que en esta ocasión, para este tipo de operaciones, no es necesario tener la calculadora en radianes. La podemos dejar como está configurada normalmente, que es con la letra D ahí arribita, y todo debe funcionar normal. Y queda una última cosita, que de pronto a veces en ejercicios donde de pronto uno necesite hacer conversiones del sistema angular al normal, que es el lineal, el del movimiento uniforme, esta ecuación nos sirve para hacer esa función. Recuerden que la aceleración, vamos a escribirlo por aquí, la aceleración centrípeta era igual a la velocidad al cuadrado dividido el radio, ¿sí? Si nosotros reemplazamos esta aceleración centrípeta en esta formulita de aquí, nos quedaría entonces que la velocidad al cuadrado dividido el radio es igual a la velocidad angular por el radio. Nosotros aquí podemos hacer conversiones con este tipo de fórmulas de radianes sobre segundo a metros sobre segundo en caso de que sea necesario en algunas ocasiones. Inclusive aquí entonces podríamos despejar la velocidad angular. Si pasamos esta R que está multiplicando, la pasamos a dividir, que nos quedaría entonces esta velocidad al cuadrado dividido la R que se encuentra sobre 1, y esto igual a mi velocidad angular al cuadrado. Si hago la oreja, nos quedaría entonces velocidad por 1, vamos a escribirlo aquí, quedaría entonces velocidad al cuadrado
dividido r por r me daría r al cuadrado, y esto es igual a la velocidad al cuadrado, la angular. Si saco raíz cuadrada a ambos lados, nos quedaría entonces que la velocidad angular es igual a la velocidad dividido el radio, y tengo otra formulita para añadir aquí de velocidad angular, en caso de que los términos los tenga, es en metros sobre segundo. Ahí entonces nos queda una tercera fórmula para la velocidad angular. Vamos ahora sí a mirar un ejemplo de aplicación de este tema. Bueno, en este caso nos están dando el siguiente ejercicio. Nos preguntan que cuántas revoluciones por minuto realiza un disco de radio de 25 centímetros si su aceleración centrípeta es de 36 pi cuadrado metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, en este caso estamos haciendo referencia a un disco de acetato de hace muchos años, donde nos están dando entonces las siguientes variables. Lo primero es que nos están dando un radio de 25 centímetros y luego nos están dando una aceleración centrípeta que es de 36 pi cuadrado metros sobre segundos al cuadrado. Cuando les den un pi, no se asusten, déjelo simplemente así. Hay veces que empiezan a reemplazar esto por 3.14, no lo hagan. Siempre que les den un pi, déjelo así hasta el último momento y simplemente trátelo como una constante que está ahí multiplicando al número que se tiene. Y con base en eso entonces nos están preguntando cuántas revoluciones por minuto realiza el disco, es decir, nos están pidiendo allá la frecuencia, que en este caso recordemos que esta se mide en revoluciones por segundo, pero nos la están pidiendo en revoluciones por minuto. Entonces, revoluciones por minuto, entonces vamos a hallar, como vamos a trabajar dentro del sistema internacional, nos va a quedar entre revoluciones por segundo, o si lo quiere ver así, revoluciones por segundo, y luego la pasamos entonces a revoluciones por minuto cuando tengamos este resultado de esta manera. Y antes de hacer cualquier operación nos vamos a mirar si esto está dentro del sistema internacional. La aceleración está en metros sobre segundo cuadrado, no hay problema, está dentro del sistema internacional, pero el radio lo tengo en centímetros. Antes de cualquier maniobra con él hay que pasarlo a metros para trabajar todos en las mismas unidades. Entonces hacemos la conversión. Decimos que si un metro son 100 centímetros, entonces 25 centímetros, ¿cuántos metros son? Aquí recordemos que entonces multiplicamos en cruz y esa multiplicación que nos da la dividimos por este numerito que queda aquí sobrando. Nos daría entonces 1 por 25, 25 y 25 dividido 100. Esto nos queda igual a 0.25 y como hicimos una conversión a metros, pues entonces hacemos el resultado en metros. Vamos a reemplazar entonces este valor aquí. Bueno, entonces volvemos a mirar y como nos están preguntando cuántas revoluciones realiza este disco, entonces nos están preguntando es la frecuencia. ¿Qué es igual la frecuencia? Recordemos que teníamos una fórmula que nos decía que la velocidad angular era igual a 2pi por la frecuencia. Es decir, que si yo despejo la frecuencia de esta ecuación, este 2pi que está multiplicando, yo lo voy a mandar a dividir y nos quedaría entonces que la frecuencia es igual a la W que estaba al otro lado dividido el 2pi que le mandé. O sea, quedaría que la frecuencia es igual a la velocidad angular dividido 2pi. Ya con esa formulita entonces uno trabaja. El asunto es que antes de yo poder reemplazar, yo no tengo la velocidad angular. A mí me dieron fue una aceleración centrípeta, el 2pi si es una constante, ahí no hay problema. Tengo que hallar antes la velocidad angular de este sistema para poder reemplazar en esa fórmula. Para eso recordemos que teníamos la fórmula que nos dieron al principio, que era que la aceleración centrípeta era igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces, si despejo la velocidad angular de esta fórmula, ahí ya podría obtener una formulita en términos de aceleración centrípeta y radio que nos dieron a nosotros desde un principio. Entonces, este radio que está multiplicando yo lo voy a mandar a dividir al otro lado. Me quedaría que la velocidad angular al cuadrado es igual a la aceleración centrípeta dividido el radio que le mandé.
Pero recuerde que yo debo siempre despejar bien la fórmula, tengo que quitar el cuadrado, entonces para quitar cuadrados saco raíz cuadrada a ambos lados y me quedaría que la velocidad angular es igual a la aceleración centrípeta dividido el radio, y todo esto dentro de una raíz, y tengo una nueva ecuación para hallar la velocidad angular. Como ya tengo una formulita para hacer entonces esa operación, vamos ahora sí a reemplazar. Nos quedaría entonces que la velocidad angular, recuerden que estoy hallando esta velocidad angular para poder reemplazarla en la fórmula de la frecuencia. Entonces nos quedaría velocidad angular igual a la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta, que en este caso sería 36 pi al cuadrado. Recuerden que el cuadrado le pertenece al pi, y esto dividido 0.25 metros. Recuerden que como estamos hallando una velocidad angular, esto nos va a dar en radianes sobre segundo, entonces a la final colocamos ese valor. Bueno, y aquí entonces lo que hacemos es lo siguiente. Mucho ojo que este pi lo vamos a dejar quietecito. Recuerden que el pi no lo vamos a operar. El pi normalmente en estos ejercicios circulares uno siempre lo deja expresado como pi, expresa los resultados con pi. Entonces en este caso vamos a coger estos 36 y lo vamos a dividir entre 0.25. Bueno, y aquí entonces al dividir 36 entre 0.25 nos da 144. Entonces vamos a escribirlo de la siguiente manera. La velocidad angular va a ser igual a la raíz de los 144 que nos acaban de dar. Dejo el pi porque ese no lo he movido, pi al cuadrado, y todo esto va entonces dentro de la raíz. Ya el 0.25 no, porque 36 dividido 0.25 nos dio 144. Ya si hacemos entonces esta raíz que tenemos acá, nos quedaría la raíz de 144 es 12, y este cuadrado me cancela la raíz para el pi, entonces nos quedaría que la velocidad angular es igual a 12 pi radianes sobre segundo. Aquí entonces nos dio el resultado que necesitábamos. Dejamos siempre el pi, recuerden estas operaciones casi siempre el pi no se mueve, se deja así expresadito. Y como ya tenemos entonces la velocidad angular, ya podemos reemplazar dentro de la fórmula de la frecuencia. Entonces cogemos nuevamente esta fórmula, la de la frecuencia, y queda que es igual a la velocidad angular, que es 12 pi dividido, recuerden que como es una frecuencia, esto nos va a dar en revoluciones sobre segundo, y luego hacemos la conversión. Entonces 12 pi dividido 2 pi. Y si se fijan, esta es una de las razones por la cual yo no moví el pi en las operaciones que hice, porque este con este lo puedo cancelar, y 12 dividido 2 me queda entonces en 6. ¿6 qué? Revoluciones por segundo. Aquí tendríamos nosotros entonces la frecuencia en el sistema internacional, pero recuerden que nos están pidiendo revoluciones por minuto. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: como estas son las revoluciones que da en un segundo, pues yo multiplico este valor por 60 segundos, y así tendríamos las revoluciones que da en un minuto. Entonces 6 por 60 me daría 360 revoluciones por minuto, y ahí ya cumplo entonces con lo que el ejercicio me está pidiendo. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal y nos vemos en una próxima ocasión.